Vamos a grabar, ya está. Ya lo Sí, pusimos. perfecto. Bueno, decíamos recién, vamos a ver algún ejercicio de polígonos. Y bueno, en ese ejercicio de polígonos, todas las dudas que vayan surgiendo de temas anteriores, podemos ir desarrollándolos. ¿Les parece? No sé si ¿Querés poner alguien vos tiene algún tema en particular. la foto o comparto el GeoGebra yo acá? Compartí el GeoGebra. Bueno, Y la foto donde yo la tengo en mail. mail. Ahí Bueno, está, lo comparto yo de acá. bien, ahí vamos a compartir una fotografía de la clase de esta mañana. Vos, Ale, achica la pantalla, tu cámara, ¿no? Sí, ya se achicó y ya está, ya lo tengo acá. Bueno, a ver, vamos a comenzar con el primer polígono. ¿Qué es un polígono? ¿Alguien me puede decir algo al respecto? ¿Alguien tiene alguna idea que pueda sugerir de qué es un polígono? Bueno, un polígono ¿qué es? Son líneas rectas que se entrecruzan entre sí y encierran una porción de plano. La línea se llama una línea poligonal y lo que determinan es un polígono. Los polígonos los podemos dividir en dos grandes grupos, los regulares y los irregulares. Entonces, los polígonos regulares son los que podemos resolver, los que vamos a dedicar más tiempo. El polígono irregular, todo depende de qué polígono se trate. Para poder resolverlo, lo que tenemos que hacer es simplemente subdividirlo, uniendo vértice con vértice, lo dividimos en triángulos, o en trapecios, o en las figuras más simples que podamos subdividirlo. Pero en este caso nos vamos a abocar a los polígonos regulares. Por ejemplo, acá tenemos un pentágono. El más pequeño de todos, ¿cuál es de los polígonos? Si alguien lo sabe. Triángulo. El triángulo. Es la porción de plano más pequeña, digamos, con menos cantidad de lados que se puede encerrar en un plano, es el triángulo. De ahí seguimos, si le agregamos uno más el cuadrado, si le agregamos uno más pentágono, hexágono, heptágono, y así van siguiendo, y podemos decir polígono de 40 lados, polígonos de 728 lados, le podemos poner todos los lados que quieran. Al ser regular quiere decir que todos miden exactamente lo mismo. Y entonces, al ser todos con la misma medida, nos permiten trabajarlo de una manera particular. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo este del pentágono que tenemos aquí. Tiene vamos a ver los componentes de un polígono. El centro, un polígono regular tiene centro. El polígono irregular es muy difícil decir que tenga centro, y el centro puede no estar dentro del polígono. Aquí el centro siempre está y está ubicado en el centro del polígono. Cruzando, acá tenemos en el centro los radios, que son líneas que nos unen el centro con cada uno de los vértices. Acá hemos dibujado dos en el pentágono, dos radios nada más para no llenar la imagen, para no contaminar tanto la imagen con líneas, pero nosotros vamos a tener desde el centro que se une con el punto C, con el punto D y con el punto E. O sea, tendríamos 5 radios. Esos radios miden todos igual. Todos tienen la misma medida. Entre dos radios, por ejemplo, acá ha quedado determinado, en el primer, está marcado, hay un ángulo que es el ángulo central. El ángulo que corresponde a cada uno de esos triángulos que están formados por dos radios consecutivos. Si tomo acá los dos radios, entre medio tenemos el ángulo marcado como alfa,
es el ángulo central de un pentágono. ¿Cómo puedo saber yo el valor de un ángulo central en un polígono? ¿Alguien me puede sugerir? 360 dividido la cantidad de lados. 360 grados, que es el giro completo, dividido la cantidad de lados. O sea, si en este caso a 360 lo dividimos en 5 y nos da ¿cuánto? Claro, 72. 72. Acá volví, me saqué el uso, perdón. Estamos. Entonces nos da 72, 72 grados, muy bien. Entonces, este es el ángulo central. Otro ángulo que es muy importante en un polígono es el ángulo interior, que es el que queda del otro lado del vértice D, C, A, B, de cualquier vértice. Tenemos un ángulo ahí que está formado por dos lados consecutivos del polígono. Ese se llama ángulo interior. Y el ángulo interior de un polígono, ¿cuánto mide? ¿Cómo podemos saber cuánto mide? Pregunté, digo, a ver si alguien sabe. ¿Cómo se calcula el ángulo? 180 dividido 180 menos el ángulo central. No lo dividimos, sino a 180 le restamos el ángulo que obtuvimos al dividir 360 por el número de lados. Entonces, en este caso del pentágono, si el ángulo central es alfa y mide 72, cada ángulo interior, por ejemplo el que está marcado en el punto D, va a medir ¿cuánto? 108. 108, ya lo escribió ahí el Inge, ¿eh? Entonces, 180 menos 72 nos da 108. Después tenemos otro ángulo, que es el que está, fíjense, está apareciendo en pantalla, que es el ángulo que, ahí estamos, cuesta acertar 72. Es el ángulo exterior, que es el ángulo que se forma cuando yo prolongo cualquier lado del polígono, lo prolongo hacia afuera del polígono, por supuesto, hacia adentro no se puede, y forma con el lado de al lado otro ángulo. Este ángulo que forma le llamamos ángulo exterior. ¿Y ese ángulo exterior cuánto mide? Fíjense que es Lo el mismo que el suplemento. ángulo central. Lo mismo que el ángulo central, porque unido al que le habíamos restado el ángulo central, nos da 180. Nos da un ángulo llano. Lo pueden ver ahí en que es la línea esa, la línea azul que se ha prolongado. Entonces, este ángulo, acá dice 71,72. Pero en realidad es 72 grados que mide. Pone así porque es demasiado sensible el GeoGebra y al marcarlo hay una mínima diferencia y bueno, ahí se fue, quedó el 72. Está perfecto. No digo nada. Fue trampa, pero bueno, es así. Fue trampa, pero es así. Créanme que es así. Entonces, tenemos tres tipos de ángulos para trabajar con un polígono. El ángulo central, que en este caso del pentágono es de 72 grados, el ángulo interior, que es de 108, y el ángulo exterior, que está fuera del polígono, y es el que forma con la prolongación de alguno de los lados, que es igual al ángulo central, mide 72. Bueno, esos son los ángulos. Vamos a las líneas. Las líneas, ya empezamos por una. La primera línea es la que une el centro con cualquiera de los vértices, y se denominan radios. Todos miden lo mismo, el radio. Y después hay una línea muy importante que une el centro con justo el centro de un lado. Es perpendicular y se llama apotema, la apotema. Cuando yo trazo apotema, por ejemplo, aquí ha quedado con dos radios consecutivos marcado un triángulo, que forma un triángulo con el lado que está
como base del pentágono. Si yo trazo apotema, apotema es perpendicular al lado y divide al ángulo de 72, al ángulo interior, al ángulo central, perdón, lo divide en dos partes iguales. ¿Cuánto medirá cada uno de esos ángulos? 31. Y un poquito más, Perdón. Son 72, ¿cierto? 72 dividido 2 nos da ¿cuánto? 26. 36. 36 cada uno. Bueno, y si tomamos uno de esos ángulos de 36 y vemos que el triángulo isósceles que teníamos antes formado por los dos radios queda dividido en dos triángulos rectángulos, de la cual conocemos uno de los ángulos, porque es la mitad del ángulo central, el otro ángulo es un ángulo recto, y si yo conozco dos ángulos de un triángulo, ¿puedo saber cuánto mide el tercero? Sí. ¿Cómo hago para saberlo? Y resto Y el resto 36, 180. 54. Claro, 180 menos la suma de los otros dos. En este caso, Ujú. ¿qué es lo que sumamos? 36 más 90 y nos daría ¿cuánto? 36 más 90. Pero tenés 126. 72 y 54. Bueno, porque ya calculó el 54, el Inge va más rápido que nosotros, yo los quería hacer calcular el 54. Disculpe. Bueno. Nada, ¿de dónde sale el 54 ese? Fíjense que yo, Sí. si a 180 le resto 90, me quedan 90. Si a 90 le resto 36, me queda el 54. Exactamente. Entonces ya conozco Ujú. los tres ángulos del triángulo rectángulo. Conociendo los tres ángulos, yo tengo que conocer por lo menos un lado, porque si no todos los triángulos semejantes tienen los mismos ángulos, pero uno puede ser chiquitito como una escuadra y otro puede ser un triángulo, por ejemplo, como el que forma la Tierra con la Luna y con Marte, ¿no es cierto? Si los unimos en el espacio, forman un triángulo. No importa el Tenemos el ángulo tamaño. adyacente, que es la Claro, mitad de 10. tengo que conocer un lado, un dato, no un lado. En este caso es el lado. El lado mide 10. ¿Cuánto será la mitad de 10? Fácil es. 5. Y es como 5, muy bien. Como 5. Entonces tengo el lado y tengo los tres ángulos, el valor de los tres ángulos. Uno vale 90, el otro mide 54 y el otro mide 36. Acuérdense que acá está marcado alfa como 72, que es el ángulo de los dos triángulos, ¿no? El ángulo central, Omega. pero omega. Pero al dividirse en dos, queda 36. Bueno, con eso, ¿para qué tanta historia? Porque con el triángulo rectángulo, ¿qué ventaja tiene un triángulo rectángulo sobre cualquier otro triángulo que ande por ahí? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con un rectángulo? ¿Alguien le ve alguna ventaja? Sí que tiene, no sé, una de esas. La ventaja que tiene un triángulo rectángulo es que yo puedo aplicar funciones trigonométricas y Pitágoras, cosa que no puedo aplicar en los otros triángulos. Los oblicuángulos no permiten aplicar ni funciones trigonométricas ni Pitágoras como tal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago todos estos artilugios de dividir el ángulo central en dos y formar dos triángulos rectángulos para poder aplicar trigonometría. Entonces, si el lado de este triángulo, que es la mitad del lado del polígono, mide 5, ¿cómo puedo saber cuánto vale apotema? A ver, ¿hay alguien por ahí que me lo diga? Con la función O sea, trigonométrica. Sí, dale. Cateto adyacente por la tangente del ángulo. Exacto. Bueno, la función trigonométrica que me relaciona los dos catetos entre sí, o sea, el adyacente y el opuesto,
depende con qué ángulo estemos trabajando, fíjense que es la tangente. La tangente, a ver, si yo trabajo con el ángulo, con el ángulo beta de 54 grados, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo de 54 grados? ¿Alguien me puede sugerir cuál es? ¿Cómo fue? Tenemos el ángulo, ¿lo ven al ángulo beta? Que está en la base del pentágono. Sí, Bueno, ¿cuál es el cateto opuesto? Dentro del la triángulo, apotema. apotema es cateto opuesto. Si yo El trabajo apotema. con... Muy bien, y si yo trabajo con el ángulo que está arriba, es la mitad del ángulo central, que mide 36, ¿cuál sería el cateto opuesto a ese? La El base. adyacente. No, sería el cateto opuesto, sería 5, ¿no es cierto? La mitad del lado. Sí, lo que tomamos como base, digamos. Lo que tomamos como base es la mitad del lado. Entonces, al conocer yo los dos ángulos del triángulo, yo puedo trabajar con el de 36 o puedo trabajar con el de 54. Puedo trabajar con el que quieras. GeoGebra se llama, está bueno. ¿Eh? ¿Están viendo el GeoGebra? ¿Les gusta? Mm. Bueno, yo puedo trabajar con cualquiera de los dos. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿A cuál le da más bronca? Es lo mismo. Por internet. ¿Eh? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo prácticamente. Entonces, digamos, por ejemplo, vamos a trabajar tangente de 36 grados. ¿Cómo se calcula la tangente de 36 grados? Bueno, la calcula la máquina, es un valor que calcula la calculadora. Pero ¿a qué es igual la tangente, geométricamente hablando? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, sería a 5 sobre apotema. Exactamente. 5 sobre Claro. apotema. Entonces, yo apotema que está dividiendo lo paso al otro miembro, para despejarlo, lo paso al otro miembro arriba multiplicando al numerador, y tangente de 36 pasa al otro miembro dividiendo. Entonces, si a 5 yo lo divido por tangente de 36, me va a dar el valor de apotema. ¿Mm? ¿Quieren hacer el cálculo? 5 dividido tangente de 36 grados. ¿Cuánto les dio? 6.88. 6.8819, podemos, si queremos ser más, más exactos, más precisos, ponerle las 4 cifras, ¿no es cierto? Entonces 6 puntos, el apotema es 6,8819. Bueno, ¿qué otro dato me estaría faltando calcular? La hipotenusa. Radio. El Es que el radio. radio o hipotenusa, que es la misma línea, si lo hablamos, ese segmento está referido al polígono, se llama radio. Y si está referido a nada más que al triángulo, es la hipotenusa, acá en el triángulo rectángulo, este pequeño. Bueno, ¿cuánto me dirá entonces, cómo calculo yo el valor de ese radio? ¿Hay alguna función trigonométrica? ¿Cómo les gustaría calcularlo? ¿Se puede calcular de varias del formas? seno. Dividido el seno. ¿Cómo? ¿La del seno o la del coseno? Claro, bueno, si trabajamos con el ángulo, por ejemplo, de 36 grados, sí, vamos a trabajar con el ángulo de 36, sigamos con ese. ¿Qué función del ángulo 36 grados me relaciona la hipotenusa o radio con un dato conocido? El seno. Seno de 36, ¿a qué es igual el seno de 36 grados? A la base, o sea que 5, sobre, ¿qué cosa? La hipotenusa sobre La el hipotenusa radio. o radio. Entonces, si yo despejo a que es igual el radio, o hipotenusa, es igual a, ¿qué cosa? A 5 A 5 dividido dividido 36. seno de 36 grados. ¿Mm? ¿Cuánto les daría Claro. ahí? Seno dividido... No, 5, perdón. 5
dividido seno de 36. ¿Cuánto le da? 850, 65, 08, 084. Bueno, entonces el radio es 8, vamos a poner 8,5065. Es el valor del radio, de este radio. Entonces, ¿hay alguna otra forma que se les ocurra que podemos tener para hacerlo? Fíjense Con que el teorema de Pitágoras. muy bien, eso ahí quería llegar. O sea que si hacemos 6,8819 al cuadrado, a ver, hagámoslo. 6,8819 al cuadrado más 25, ¿no es cierto? Me da un número, que ahí se le saco la raíz cuadrada, y me da 8,5065. Tenemos el mismo valor. Fíjense que cuando a medida que se va avanzando en la materia, ustedes tienen más herramientas y para obtener un dato no hay siempre un solo camino, sino que hay varias formas de acceder a él. Entonces, puede ser por Pitágoras o función trigonométrica. Pero ya tenemos el valor del radio. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, ahora resolvamos el pentágono bendito este que tenemos acá. Resolverlo, ¿qué sería? Lo mismo que en un triángulo, cuando hablamos de resolverlo, es encontrar perímetro y superficie. Si yo tengo un pentágono regular, quiere decir que tiene 5 lados iguales, y me dan el dato de que uno mide 10 metros, los otros también miden 10 metros. ¿Cuál será el perímetro? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto medirá el perímetro de ese pentágono que de lado mide 10? Pentágono regular. 50. 50. 50 exactamente, es 5 por 10, 50. Ya está. Perímetro está resuelto. Y ahora vamos a calcular la superficie. Para calcular la superficie, si nosotros vemos nuevamente el triángulo este que se había marcado con los dos radios, por ejemplo, fíjense que la base es un lado. ¿La altura a qué corresponde? La altura del triángulo. El apotema. El apotema. Apotema. Entonces, si yo digo base por apotema sobre 2, saco la superficie de un triángulo. Lo multiplico por 5 y voy a tener la superficie total. Pero si yo al multiplicar por 5 multiplico también el valor del lado, estoy obteniendo el perímetro. Entonces, trabajando la fórmula, nos queda que la superficie es igual a ¿qué? Al perímetro, o sea, todo el contorno, por el valor del apotema dividido 2. Entonces, el perímetro lo habíamos calculado, nos había dado 50, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale apotema? ¿Recuerdan cuánto nos daba? 688, 19. Está escrito ahí, 6,8819. Y no hay que olvidarse, que yo siempre me olvido, por eso se los digo, dividir por 2. Porque venimos desde la fórmula del triángulo, ¿eh? De ahí venimos y nos vamos la vamos extendiendo al polígono. Entonces, 50 por 6,8819 dividido 2, ¿cuánto les da? 172,0475. 172, ahí está, 0,0475, es la superficie de este pentágono. ¿Estamos? Sí. Bueno, superficie, ahí está, lo está agregando el Inge, Gustavo. Bueno, no sé hasta ahora si hay alguna duda en algo. Ale, No, va bien. aprovecha que está la fórmula del teorema fundamental que tanto les cuesta y calculemos la superficie por ahí también. Ah, bien. Vamos a ver eso. Bueno, Este, lo que acá me sugiere el Inge, volvamos al triángulo original, ¿no es cierto?
al triángulo que habíamos marcado, que tiene como base el lado que es base del pentágono. Supongamos que no conocemos todos, la mayoría, bueno, que sí conocemos algunos datos, pero otra forma de calcular la superficie de ese triángulo, ¿cómo sería? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguna otra forma? Hay tres formas El de área es igual a B. El área es igual a B por C por el seno de alfa dividido 2. Perfecto, perfecto. Eso se llama teorema fundamental. ¿Mm? Y ese teorema fundamental tratemos de hacerlo ahora. Entonces, A por B, ¿qué es A por B? Es un lado por el otro lado de un triángulo. El teorema fundamental ustedes lo pueden aplicar a cualquier triángulo, no solamente a un triángulo rectángulo. Entonces vamos a aplicarlo en el triángulo que se formó antes de marcar apotema, ¿cierto? El que tiene 72 grados. Tiene un lado es un radio y el otro lado es un radio también, o sea, mide lo mismo. ¿Cómo se llama ese tipo de triángulo? Que tiene dos lados iguales. Isósceles. Isósceles, muy bien. Si tiene dos es isósceles y si tiene los tres iguales es equilátero. Equilátero. Pero en este caso tiene dos lados iguales. Son los dos que están marcados como radio. ¿Mm? Entonces, el ángulo que se forma entre un radio y otro, ¿cuánto medía? 72. 72 grados. Entonces, para aplicar el teorema fundamental, ese que leyeron recién, entonces decimos que la superficie de un triángulo es igual a ¿qué? A un lado por el otro, es el valor del radio. ¿Cuánto nos había dado el radio? ¿Se acuerdan? 850. 8,50, 65. Por el otro radio, que mide exactamente lo mismo, así que podemos poner 8,5065 al cuadrado, y a eso lo multiplicamos ¿por qué? Por el seno de 72. Por el seno de 72 grados. Muy bien. Por seno de 72 grados, todo eso dividido por 2. 2. Entonces, operemos y hagámoslo cada uno en su calculadora, o sea, 8,5065 al cuadrado por el seno de 72 grados dividido 2. 34.4094. 34. Creo que me iba a hacer. 4094, ¿no es cierto? Con 4 cifras nos da eso. Y ahí tenemos la superficie de ese triángulo. Si nosotros lo multiplicamos por 5, porque fíjense que si hacemos todos los radios, marcamos todos los radios, nos quedan 5 triángulos, ¿sí?, que convergen en el centro del pentágono. Entonces, si lo multiplicamos por 5, nos da 172. 0,474. Y fíjense que acá abajo de la pantalla habíamos calculado la superficie con el perímetro por apotema sobre 2 y nos dio 172,0475. Bueno, acá nos da 74. Es porque nosotros usamos solamente 4 decimales. Si hubiéramos usado todos, nos hubiera salido más preciso el cálculo. Entonces, ¿está claro lo que hicimos? El teorema fundamental es otra forma de calcular la superficie del pentágono. Calculo la superficie de un triángulo, también la podría haber calculado por 10 por apotema sobre 2. Es la forma clásica. Bueno, si hago 10 por apotema, ¿cuánto valía apotema acá? 6,8819. Si yo hago 6,8819 por 10, es 68,819.
por 5 y me va a dar lo mismo. Ustedes ven que son todos caminos que conducen a lo mismo. Acá tenemos varias alternativas. Después tenemos, acá fíjense que haciendo, si tuviéramos un compás, ¿no es cierto? Hacemos con el mismo centro del polígono, yo tomo la distancia hacia cualquiera de los vértices y trazo una circunferencia. Entonces decimos que el polígono está inscripto dentro de una circunferencia. Eso se llama que está inscripto dentro de la circunferencia. Y la circunferencia, cuando hablamos primero de la circunferencia, ¿qué hace la circunferencia con el polígono? Lo circunscribe, lo rodea, lo da vuelta. Entonces, según de qué figura estemos hablando, una decimos que está inscripta y la otra lo circunscribe. La que está afuera es la que circunscribe. Y la que está adentro es la que queda inscripta. Entonces, esa circunferencia, les digo esto porque muchos problemas va a aparecer esto. Esa circunferencia, si yo quiero calcular cuánto mide, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo podría hacer para calcular cuánto es lo que mide esta circunferencia? 2 por pi por radio, ¿Y igual qué a 2 radio? por pi por el apotema. Y si yo busco la circunferencia que está en rojo, entonces diría que es 2, o sea, pi por el diámetro. ¿Y el diámetro cómo lo calculamos? 2 radios. 2 radios. Y el Dos radio, radios. fíjense que el radio del polígono es el mismo radio que el radio que se usa para la circunferencia, porque es desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Y el vértice del polígono, cuando un polígono está inscripto, es un punto de la circunferencia. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide el perímetro de esa circunferencia, hago 2pi por radio. En este caso, ¿cuánto valía el radio? Lo tenemos aquí abajo, cerquita. 8,50,65, el primer cálculo que tenemos, ¿cierto? ¿Por cuánto Sí, no, multiplicamos eso? 2 por pi por 8,5065 Por pi, está bien. por pi. Y entonces les da algo como, ¿cuánto les da esa circunferencia? 53.4479. 79, perfectísimo, perfectísimo. Y si en el problema, suponete que yo estoy haciendo digamos, una pista de baile. Yo no sé si se usan pistas de baile ya, pero bueno. Una pista de baile circular que tiene el dibujo de un pentágono adentro. Entonces tengo que comprar diferentes colores de baldosas. Con uno voy a marcar el pentágono y con otro voy a marcar lo que queda por fuera. ¿Cómo hago para calcular cuántos metros de baldosa blanca y cuántos hay de baldosa grisecita? ¿Cómo haría para calcular cuánto tengo que O sea, comprar? cálculo la superficie total del pentágono, del hexágono. Del pentágono, estamos en el primero. Del pentágono, y luego le resto Esa ya la tenemos, diámetro. la del pentágono, fíjate, que es la de adentro. Es la más chica. Sí, Es la superficie que nos daba, ¿cuánto nos dio la superficie? Me lo tapa. 53.4470. no, es el perímetro. Es el perímetro. Es el PL. La superficie La está escrita superficie, en roja acá 172. y dice 172, 72.0474. 0,7475. Bueno, a esa entonces es la superficie del pentágono. ¿Cómo calculo yo la superficie que encierra la circunferencia? ¿Cómo se llama la superficie encerrada por una circunferencia? Seguro que lo saben, pero a veces lo usamos mal. Círculo. Eso Trapecio circular. No. Cuando yo hablo de la línea roja, por ejemplo, la que está marcada acá, es circunferencia. Sí.
Y cuando me refiero a toda la superficie que está adentro de la línea roja, me refiero a una superficie, a círculo. O sea, círculo es una superficie y circunferencia es una línea. ¿Mm? Por lo tanto, cuando el círculo me tiene que dar algo al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados. En cambio, circunferencia siempre es una medida lineal. ¿Y el área total no es el perímetro, es pi por radio cuadrado, no? El área. Exactamente, pi por radio, área o superficie son Ah, bien. sinónimos. Son Sí. sinónimos, usamos tanto una como otra. Entonces, ¿cuál sería la superficie que encierra esa circunferencia? Y pi por el radio al cuadrado, que viene ese 8.5065 al cuadrado. Y bueno, me va Ya a- está, ahí, ¿cuánto les da? 277, 32, 73, 277, 32, 27, perdón. 27, 30, ¿y cuánto dijiste? 30 y... 32, 73. 32,73. Si yo a eso le resto la superficie que teníamos de 172,0475, que es la superficie del pentágono que está adentro, voy a obtener la superficie de estas 5 porciones, ¿no es cierto?, que nos quedan en blanco después de cada lado. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto les da eso? 52, 27, 98 metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces, Ujú. eso es la superficie de esos 5, de esas 5 partes, ¿no es cierto? Si yo quisiera saber la de cada uno, son iguales, o sea, lo divido en 5, y me va a decir cuántos metros, porque a lo mejor quiero ponerle, supóngase donde está el de uno, baldosa blanca, en el otro baldosa roja, negra, una de cada color. Entonces, ¿cuánto tengo que comprar? Lo divido por 5. ¿Mm? Claro. Estamos trabajando siempre con polígonos regulares. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No. No. Bueno, si ustedes aprenden o memorizan o se acuerdan o razonan, no sé cómo lo pueden hacer, cómo resolver esto que hemos hecho, pueden resolver todos los polígonos, no importa el número de lados que tengan. ¿Mm? Si uno quiere resolver uno de 360 lados, bueno, cada ángulo central me dirá cuánto. 360 dividido la cantidad de lados. Si son 360 dividido 360, tendremos el ángulo central 1 grado. Uno. Ujú. 1 grado. ¿Y cuánto me dirán los otros 2 ángulos de abajo, el ángulo interior del polígono? ¿Recuerdan cómo calculábamos? 180 menos el ángulo central. Entonces me dirá cada uno 179 grados. 179. ¿Mm? O sea, todos los podemos calcular. Fíjense que los ángulos cada vez se van, al tener tantos lados, el ángulo se va agrandando, agrandando. Por eso algunos dicen que la circunferencia sería un polígono de infinitos lados. ¿Mm? Se va aproximando, cuando más lados tiene, se aproxima a la circunferencia. Bueno. Hola. ¿Dodecágono? Dodecágono, ¿qué pasa con el dodecágono? ¿Cuántos lados tendría? 12 lados. 12 lados, bien. Y si no, podemos decir un polígono regular de 12 lados. Es correcto decirlo así. ¿Mm? Lo importante es que ustedes lo sepan, porque si lo encuentran escrito en un parcial o algo, sepan que el que tenemos al lado, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué figura es? El que está... Hexágono. Un hexágono, con H, hexágono es de 6. Después heptágono de 7, octógono de 8,
eneágono de 9, decágono, un decágono, decágono. Pero podemos decir polígonos de 8 lados, de 7. Bueno, ahora les Calculo pedí, que calculo que se te debe estar acabando tiempo ya. ¿y no me van a renovar esta gente? No, esta vez ya no. O sea, de última haces un link nuevo, pero porque ya son las 4 y empezaste 3:10, son 40 minutos, así que está. Se está por cortar, pero esta mañana eran buenos y nos dieron, nos extendieron Pero el había tiempo. puesto como límite que no tenía límite. Recién mandó un Sí, mensajito. mandó un ahí. mensajito, yo no lo vi porque estaba, pero sí, saben, ahora están buenos en tiempos Ah, de bueno, mejor cuarentena. así. Sí, sí, Mejor sí. así. Vamos hasta que se corte. No, pará. Eran las 3 de la mañana y todavía Eran las estábamos. 3 de la mañana y seguíamos. Bueno, aprovechando que no se corta, les pediría que resuelvan el hexágono ese que está al lado, que muchos datos ya los tienen, pero si no los tuviesen, es un hexágono. ¿Cómo calculo el ángulo central? 360 dividido 6. 6. Y les da lo que está escrito ahí, ¿no es cierto? 60. 60. Bueno, los ángulos interiores, que lo pueden ver en el vértice marcado con la letra N, es 180 menos el ángulo central, ¿no es cierto? ¿Cuánto les queda? 120. 120. 120, entonces está ahí, 120, el ángulo central. El ángulo exterior, que siempre vale lo mismo que el ángulo central, es ¿no es cierto? El suplemento de 120 es 160, que es lo que le hace falta para llegar a 180. Bueno, cada radio, no sé si se los dije eso, pero el radio, que es la línea que une el centro con el vértice, divide al ángulo interior, de 120, en dos partes iguales. Entonces queda 60 de un lado y 60 del otro. ¿Está? Y esos son los ángulos que me van a servir para resolverlo. Entonces, supongamos que tiene un lado también que mide 10. Yo quisiera si ustedes pueden encontrar valor de apotema y radio de este polígono. Trabajen ustedes ahora. Solitos. Encuentren apotema y radio de con función trigonométrica, con lo que a ustedes les parezca más lindo. Y vamos a hacer 6 dividido el seno de 30, ¿no? ¿Cómo? ¿16? ¿Por qué sería 6? Dividido Perdón, 5 digo. 5 dividido, o sea, el lado de abajo, o sea, el diámetro de 10, lo divido en 2, queda 5. Y 5 dividido el seno de la mitad del ángulo de arriba, que vendría a ser 30. 30, si trabajas con este ángulo, pues yo podría trabajar con el ángulo de 60 grados, pero ahí ya no puedo usar seno. ¿Qué función usaría? ¿Qué relación? Tangente. Fíjense, Tangente. para el radio, dicen ustedes, para obtener el valor de radio. No, para el apotema. Ah, no, para apotema es tangente, sí. Pero si yo quiero obtener valor de radio, ahí, si cambio de ángulo, ya lo que yo conozco, que vale 5, en vez de ser el cateto opuesto, como es en el ángulo de 30, es el cateto adyacente al ángulo de 60. Claro. Entonces uso otra función, en vez de seno, coseno. Pero está perfecto lo que dicen. Así que, ¿cuánto les daría el apotema? ¿Cuánto mide? 86602. Bueno, que acá está escrito, está, lo saben, ya lo calculamos, está. ¿Y el radio? 10. El radio 10. Yo podría haberlo sabido antes, digamos, sin hacer cálculo, porque el hexágono, solamente el hexágono, es la única figura que el lado mide lo mismo que el radio. El lado adyacente es igual
O sea, el lado mide lo mismo que el radio. Y entonces, ¿y cómo sé yo que el lado mide lo mismo que el radio? Fíjense que el triángulo que queda determinado tiene 60 grados contra el centro, ¿no es cierto? Y tiene 60 grados, entonces es un triángulo equilátero, y al ser equilátero y equiángulo, es equiángulo y por lo tanto equilátero, o sea que los tres lados son iguales. Entonces los radios miden lo mismo que el lado. ¿Está? Pero solamente se da en esta figura, en el hexágono. En los demás hay que calcularlo como lo hicieron ustedes, que está perfecto. Acá queremos practicar. Entonces, calculemos ahora la superficie de este hexágono. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la superficie? El perímetro por la apotema y 2. Sí. La formulita es perímetro por apotema sobre 2, es una forma perfecta. La otra puede usar teorema del fundamental, ¿no es cierto? Que es radio al cuadrado por el seno del ángulo comprendido sobre 2. Van a obtener el mismo resultado. Sí. ¿Y cuánto más o 8 menos? puntos. Ah, bueno, están trabajando. Cuadrado. 37.4995. No lo hice. ¿A ustedes las dos les dio igual? ¿O a los tres? No sé qué, Sabri, si lo estás haciendo. ¿Quién está por ahí? No sé. Claro, porque sería 8.6602 al cuadrado por el seno de 30. Por el seno de 30 sobre 2. Recuerden, ¿eh? Dividido 2. 18.7497. 18.7497. Muy bien. El perímetro, fácil calcularlo. ¿Cómo calculamos el perímetro? 6 por 10. 60. 60. Ya está. ¿Eh? Ahora, si yo tuviera una circunferencia inscripta dentro, digamos, del polígono, en vez de estar como está dibujada la del otro por fuera, sino que estuviera adentro del polígono, y que es tangente a cada lado, toca al lado justo en la parte central. ¿Cómo? Y quiero hacer algo similar a lo que hice antes, pero supongamos que ahora la forma exterior es un hexágono, y por dentro tiene un círculo. ¿Cómo calculo, por ejemplo, la circunferencia de esa? Disculpa, Ale, Sí, ¿puede ser que hayan usado el teorema fundamental con seno de 30 en vez de 60? ¿O yo escuché mal? teorema fundamental. No, No no lo hice. ¿Resolvieron por el teorema fundamental o no? Sí. Perdón, yo no lo hice, pero Pablo lo hizo. ¿Por qué? Sí, perdón. Porque es por el seno de 60. Del seno de 60, Es claro. por el seno Es sí, está todo entre radio y radio, perdón. ¿Sí? No estamos con el triángulo rectángulo, sino que estamos con el triángulo mayor, el triángulo equilátero. Entonces ahí seno de 60. Claro, da 32.4755 vendría a ser. Uy, a mí me da 43, 30. 43, 30, 12 me da. Ahí está. Sí, 10 por 10 por 10 por el seno de 60 sobre 2. 43. Y después yo lo hice con el perímetro por apotema sobre 2 y me da lo mismo. 259,80 con 7. Bueno, pero entonces ese es el valor de la superficie. Sí, eso hay que tenerlo bien en cuenta de no confundirse de triángulo. Triángulo, No. rectángulo cuando usamos las funciones trigonométricas. ¿Y pueden pedir teorema de Herón?
También podríamos aplicar teorema de Herón. El teorema de Herón se puede aplicar a cualquier triángulo. Lo único que tengo que conocer yo es el valor de los tres lados. A ver, ¿alguien lo recuerda cómo es el teorema de Herón? Sí, acá lo tengo. Sería perímetro por... Tengo que calcular el perímetro y lo tengo que dividir en dos. Trabajo con el semiperímetro. O sea, todos los lados dividido 2. Dos. En este caso, este triángulo, ¿cuánto? Es fácil este triángulo. ¿Cuánto dijimos que tiene cada lado? Lo mismo que el radio. Los lados tienen 10. 10. Entonces sería 30. El semiperímetro es 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y ahí ¿qué hacemos con ese 15? Que es el semiperímetro, la mitad del perímetro. Ahora es la raíz de... Tenemos que usar un perímetro. producto, claro, un producto que es el semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos otro lado, por el semiperímetro menos otro lado. Acá van a ser, esos tres factores van a ser el mismo, porque los lados miden lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería el semiperímetro menos A? Menos un lado. Si de semiperímetro tenemos 15, ¿cuánto sería? 15 menos un lado. ¿Cuánto mide el lado? 10. 10. Entonces me quedan 5. Después tenemos 15 menos el radio, que es otro lado. ¿Cuánto mide el radio? 10. 10. Me quedan 5. Y con el otro también me va a quedar 5. Entonces va a quedar 15 por 5 por 5 por 5. A eso le aplico raíz cuadrada. A ver cuánto les da de esa manera. Raíz cuadrada de 15 por 5 por 5 por 5. 3 veces 5. 15 por 5 por 5 por 5. Raíz. 43.3012. Y sí, porque habían ustedes calculado antes 43, 43.30 daba. Con la otra fórmula. Pero fíjense... Y eso hay que multiplicarlo por 6, porque eso es un solo triángulo. Sí, sí, sí. Pero, digamos, para saberla de todo el hexágono. Sí. Entonces, por 6, ahí calculamos un solo... O sea, el triángulo lo podemos resolver diciendo lado por apotema sobre 2 y tenemos la superficie de un triángulo. O podemos hacer el teorema fundamental, lado por el seno del ángulo comprendido. Y sobre 2. Y ahí también voy a obtener el mismo resultado. Y el otro, con el teorema de Herón, y van a ver que todos llevamos al mismo resultado del triángulo, y al multiplicarlo por 6, vamos a obtener el mismo resultado del hexágono. ¿Está? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces yo les decía que calculen ustedes, imaginemos, una circunferencia que está inscrita adentro del hexágono. Y que pasa por, digamos, tangente a los lados. ¿Cómo harían para calcular el valor de esa circunferencia? Ahí está, ya la hizo el O por el radio. Es por el radio, fíjate que el radio pasa para afuera. Por el apotema. Ah, por el apotema. Por apotema. Ahora, el radio de la circunferencia y del círculo, si lo quiero calcular, voy a trabajar con el radio que está marcado como... Se fue. Ahí está. No, ahí volvió. Bueno, pero lo alcanzaron a ver, eso es lo importante. Bueno, entonces, cuando trabajo con el apotema, está en el grupo. Cuando trabajo con una circunferencia o un círculo que está inscrito, está adentro del polígono, uso de radio la apotema. Dani, un segundito.
¿A quién le está diciendo? No, a Cristina. Se me fue todo. Ah, no importa. Quiere entrar Euge Vargas, lo vamos a admitir que se sume a los pocos que estamos. Y entonces de esa manera, si hago 2pi por apotema, voy a obtener toda la circunferencia. ¿A dónde está? ¿Cuál es el que estabas haciendo? Era, no sé. Y si trabajo, y si quiero calcular el círculo, hago pi por pero apotema al déjame cuadrado y ver. calculo la superficie. No lo ¿Está? grabé. Cálculo. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Más allá de que se nos fue la imagen. ¿Dónde está? Poner archivo reciente entonces. Eso es reciente. A ver. Cortamos la grabación.